El 12 de diciembre de 1994, un hombre salió de su casa en la Ciudad de México y nunca regresó. No hubo cuerpo. No hubo nota. No hubo despedida. Simplemente dejó de existir. Su nombre era Jacobo Grinberg Silverbaum y era el neurocientífico más brillante que México había producido en décadas. Tenía 48 años, una carrera impecable, docenas de publicaciones científicas y estaba a punto de revelar algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del cerebro humano. Y de pronto, desapareció. 30 años después, nadie sabe qué le pasó. El gobierno mexicano mantiene expedientes clasificados sobre su caso. Sus investigaciones más importantes nunca se publicaron. Sus experimentos quedaron sin terminar. Y las personas que estaban cerca de él en sus últimos días guardan un silencio que aterra. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te han contado sobre Jacobo Grinberg. Primero, el experimento que realizó en 1987, el que comprobó científicamente algo que la ciencia decía que era imposible, la telepatía cerebral entre 2 personas. Segundo, lo que descubrió trabajando con chamanes mexicanos en las montañas de Oaxaca, conocimientos ancestrales que la ciencia occidental rechazaba pero que logró medir con electrodos. Tercero, la teoría sintérgica, su descubrimiento más revolucionario, la teoría que explicaba cómo la conciencia humana crea la realidad y por qué eso aterraba a ciertos grupos de poder. Y cuarto, las últimas 72 horas antes de su desaparición, lo que estaba investigando, las amenazas que recibió y la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta sobre lo que realmente le pasó. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes necesitas saber quién era este hombre, porque ahí empieza todo. Jacobo Grinberg Silverbaum nació el 12 de octubre de 1946 en la Ciudad de México. Hijo de inmigrantes judíos que habían escapado de Europa antes del Holocausto. Su padre era ingeniero, su madre una mujer culta que leía a los clásicos. Crecieron en una casa donde la ciencia y la filosofía se respiraban en cada conversación. Desde niño, Jacobo era diferente. No jugaba como los otros niños. Se quedaba horas observando hormigas, preguntándose cómo sabían hacia dónde ir. Miraba las estrellas y se cuestionaba qué era la conciencia. Leía libros de física cuántica a los 12 años. A los 14 ya había decidido qué haría con su vida, descubrir cómo funciona el cerebro humano, entender qué es la mente, explicar científicamente la conciencia. En 1964, a los 18 años, Jacobo entró a la Facultad de Psicología de la UNAM. No era suficiente. Mientras sus compañeros memorizaban teorías de Freud, él devoraba libros de neurociencia, física cuántica, filosofía oriental. Terminó la carrera en tiempo récord y supo que México no tenía las herramientas que necesitaba. En 1970 se fue a Estados Unidos con una beca y una obsesión. Llegó a Nueva York y entró al programa de doctorado en psicofisiología del cerebro en la New School for Social Research. Ahí conoció a los científicos más importantes de la época, trabajó con tecnología de punta, aprendió a medir la actividad eléctrica del cerebro con una precisión que en México era impensable. Se graduó en 1976 con honores. Pudo quedarse en Estados Unidos. Le ofrecieron puestos en universidades prestigiosas, laboratorios con presupuestos millonarios, todo lo que un científico podía soñar. Pero Jacobo hizo algo que nadie entendió. Rechazó todas las ofertas y regresó a México. Sus colegas estadounidenses pensaron que estaba loco. ¿Por qué volver a un país que no invierte en ciencia? ¿Por qué rechazar Yale, MIT, Columbia, por la UNAM? Pero Jacobo tenía una razón que ninguno de ellos comprendía. Sabía algo que los científicos gringos no sabían. Sabía que en México, específicamente en las montañas de Oaxaca, en las comunidades indígenas que llevaban miles de años practicando rituales ancestrales, había un conocimiento sobre la conciencia humana que Occidente había ignorado. Y él iba a estudiarlo con el rigor de la ciencia occidental. Regresó a México en 1977 y fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la UNAM. Un laboratorio que combinaba la neurociencia más avanzada con algo que ningún científico occidental se atrevía a tocar, el chamanismo. Sus colegas lo miraban con desconfianza. ¿Un doctor de Nueva York estudiando brujos? ¿Un neurocientífico serio investigando rituales indígenas? Pero Jacobo no les hacía caso. Durante los siguientes años viajó constantemente a Oaxaca, a Huautla de Jiménez,
al mismo pueblo donde en los años 50 había vivido María Sabina, la chamana mazateca más famosa del mundo. Jacobo no iba como turista. Iba con electrodos, con equipos de medición cerebral portátiles, con metodología científica rigurosa. Quería medir qué pasaba en el cerebro de un chamán durante el trance. Quería entender cómo estas personas alcanzaban estados de conciencia que la ciencia occidental ni siquiera reconocía como posibles. Los chamanes al principio desconfiaban. Un hombre de la ciudad, con aparatos extraños, queriendo medirles el cerebro mientras hacían sus ceremonias sagradas. Pero Jacobo tenía algo que los convenció: respeto genuino. No llegó con arrogancia científica. No llegó a demostrar que estaban equivocados. Llegó a aprender. Hablaba con ellos horas, días, semanas. Les explicaba qué hacían sus aparatos. Les mostraba las ondas cerebrales en las pantallas. Les pedía permiso para todo. Y poco a poco se ganó su confianza. Lo que descubrió en esas montañas cambió su vida para siempre. Durante el trance chamánico, los cerebros de estas personas mostraban patrones nunca antes documentados en la literatura científica. Las ondas Z se disparaban a niveles imposibles. La sincronización entre hemisferios cerebrales alcanzaba coherencias del 90%, cuando en una persona normal apenas llega al 30%. Era como si el cerebro completo se unificara, como si dejara de ser dos hemisferios separados y se convirtiera en una sola entidad funcionando en perfecta armonía. Pero eso no era lo más impresionante. Lo más impresionante era lo que los chamanes podían hacer en ese estado. Jacobo documentó casos de curación que no tenían explicación médica. Personas con enfermedades crónicas que mejoraban después de una ceremonia. Dolores que desaparecían sin medicamento. Y algo todavía más perturbador, intuiciones precisas sobre cosas que el chamán no podía saber. Un chamán le describió a Jacobo detalles exactos de su infancia, cosas que nunca le había contado a nadie. Otro le habló de un problema familiar que Jacobo tenía en ese momento, algo privado, imposible de adivinar. ¿Cómo era posible? La ciencia no tenía respuesta. Pero Jacobo empezó a formular una hipótesis revolucionaria. Quizá la conciencia no estaba limitada al cerebro individual. Quizá existía algo más grande, un campo de información al que ciertos estados cerebrales podían acceder. Era una idea radical, peligrosa para su carrera. Pero él siguió investigando. En 1983 publicó su primer libro sobre el tema, Los chamanes de México. No era un libro de antropología romántica. Era un análisis científico riguroso con datos, gráficas, mediciones cerebrales. La comunidad científica mexicana no supo qué hacer con él. Algunos lo ignoraron. Otros lo atacaron. Pero hubo un grupo pequeño de científicos jóvenes que lo leyeron y quedaron fascinados. Jacobo estaba abriendo una puerta que llevaba siglos cerrada. Aquí viene lo primero que te prometí. En 1987, Jacobo realizó el experimento más controvertido de su carrera. Lo llamó transferencia interhemisférica de potenciales evocados. El nombre técnico escondía algo revolucionario: iba a demostrar que dos cerebros podían comunicarse sin usar los 5 sentidos. Telepatía. La palabra que ningún científico serio se atrevía a pronunciar. Pero Jacobo no usó esa palabra en sus publicaciones. Usó lenguaje científico impecable. El diseño experimental era simple pero brillante. 2 personas en habitaciones separadas, completamente aisladas. Persona A conectada a electrodos que medían su actividad cerebral. Persona B también conectada a electrodos en otra habitación, sin ningún contacto con A. Luego, a la persona A le mostraban un destello de luz. Un estímulo visual que producía en su cerebro lo que se llama un potencial evocado, una respuesta eléctrica medible, específica, documentada. Y aquí viene lo imposible. En el mismo instante en que el cerebro de la persona A respondía a la luz, el cerebro de la persona B, en la otra habitación, sin ver ninguna luz, sin recibir ningún estímulo, mostraba el mismo patrón. La misma onda cerebral. Al mismo tiempo. Sin conexión física. Jacobo lo repitió docenas de veces. Con diferentes parejas. Con controles rigurosos. Con protocolos científicos que eliminaban cualquier posibilidad de error o fraude. Y el resultado fue siempre el mismo. Los cerebros estaban sincronizados. Uno sentía el estímulo. El otro replicaba la respuesta. Sin tocarse. Sin verse.
sin comunicación conocida. Publicó los resultados en revistas científicas especializadas. Los datos eran irrefutables. Las gráficas mostraban la sincronización con claridad absoluta. Pero la reacción del mundo científico fue brutal. Lo acusaron de fraude. Dijeron que sus mediciones estaban mal calibradas, que había contaminación electromagnética, que era imposible, que violaba las leyes de la física. Jacobo respondió con más experimentos. Mejoró los protocolos. Eliminó todas las variables. Publicó réplicas del estudio. Los resultados no cambiaron. La sincronización cerebral era real. Pero nadie quería aceptarlo porque aceptarlo significaba reconocer que todo lo que sabíamos sobre la conciencia estaba incompleto. Significaba admitir que quizá los chamanes tenían razón. Que quizá la mente humana puede hacer cosas que la ciencia todavía no comprende. Y Jacobo no se detuvo. Aquí viene lo segundo que te prometí. Durante años, Jacobo continuó trabajando con chamanes en Oaxaca y lo que descubrió fue mucho más profundo de lo que cualquiera imaginaba. Conoció a Pachita, una chamana legendaria que vivía en la Ciudad de México pero que practicaba rituales que venían de tradiciones prehispánicas. Pachita no sabía leer ni escribir, pero Jacobo documentó que en estado de trance realizaba procedimientos que parecían cirugías. Con un cuchillo oxidado, sin anestesia, sin condiciones de esterilidad. Y la gente sanaba. Jacobo lo vio con sus propios ojos. Llevó equipos de medición. Registró las ondas cerebrales de Pachita durante las ceremonias. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Durante el trance, el cerebro de Pachita entraba en un estado que él llamó hiperconciencia. Ondas cerebrales que nunca había visto en ningún laboratorio del mundo. Una coherencia neuronal tan alta que era estadísticamente imposible. Y mientras estaba en ese estado, sus manos se movían con una precisión quirúrgica, como si supiera exactamente dónde tocar, dónde cortar, dónde presionar. Jacobo empezó a formular preguntas que lo alejaban cada vez más de la ciencia convencional. ¿Y si la conciencia no es un producto del cerebro? ¿Y si el cerebro es solo un receptor, como una radio que sintoniza una señal que viene de otra parte? ¿Y si existe un campo de información, una matriz energética que conecta todas las mentes? Los chamanes le decían que sí, que eso era exactamente lo que ellos experimentaban. Que en el trance accedían a un conocimiento que no venía de sus cerebros individuales. Que se conectaban con algo más grande. Y Jacobo, el científico riguroso, el doctor de Nueva York, empezaba a creerles. Pero no por fe. Por evidencia. Porque sus instrumentos mostraban cosas que la ciencia no podía explicar. Documentó más de 50 casos de curaciones inexplicables. Personas con tumores que desaparecían después de ceremonias. Paralíticos que volvían a caminar. Ciegos que recuperaban la vista parcialmente. Todo documentado. Todo con antes y después. Todo con testigos. La comunidad médica lo ignoró. Dijeron que eran remisiones espontáneas. Que eran efectos placebo. Que Jacobo estaba perdiendo la objetividad científica. Pero él tenía los datos. Tenía las mediciones cerebrales. Tenía los testimonios. Tenía la evidencia de que algo estaba pasando, algo que la medicina occidental no quería reconocer. Algo que amenazaba todo un sistema. Y siguió adelante. A finales de los años 80, Jacobo empezó a desarrollar lo que sería su legado más importante y más peligroso. Aquí viene lo tercero que te prometí, la teoría sintérgica. Pasó años elaborándola. Combinó neurociencia, física cuántica, filosofía y lo que había aprendido de los chamanes. El resultado fue una teoría que explicaba la conciencia de una forma completamente nueva. La teoría sintérgica propone esto: la realidad que percibimos no existe independiente de nosotros. No hay un mundo objetivo ahí afuera que simplemente observamos. La conciencia humana participa activamente en la creación de la realidad. Cada pensamiento, cada observación, cada intención, modifica el campo cuántico que nos rodea. Suena a misticismo barato, a autoayuda New Age. Pero Jacobo lo fundamentó con matemáticas, con física, con datos experimentales. Explicó que en el nivel cuántico, las partículas existen en un estado de superposición, en múltiples estados al mismo tiempo, hasta que alguien las observa. El acto de observar colapsa la función de onda y la partícula toma un estado definido. Esto no es especulación.
Es física cuántica comprobada. El experimento de la doble rendija lo demuestra. Las partículas se comportan diferente cuando las observamos. La pregunta que Jacobo hizo fue, ¿quién es el observador? ¿Qué es exactamente la conciencia que colapsa la función de onda? Y propuso algo radical. Que existe un campo neuronal, una estructura energética que conecta todos los cerebros, todas las conciencias. Lo llamó la lattice, la red. Una matriz de información que existe en el espacio mismo. Cuando tu cerebro alcanza ciertos estados de coherencia, cuando las neuronas se sincronizan de forma específica, puedes acceder a esa red. Puedes recibir información que no viene de tus sentidos. Puedes influir en la realidad de formas que parecen imposibles. Esto explicaba todo. Explicaba los experimentos de sincronización cerebral. Explicaba cómo los chamanes sabían cosas que no podían saber. Explicaba las curaciones inexplicables. Explicaba la telepatía. Todo encajaba en un marco teórico coherente, matemáticamente sólido, experimentalmente verificable. Jacobo escribió varios libros sobre la teoría sintérgica. La creación de las experiencias, los fundamentos de la teoría sintérgica, el cerebro consciente. Publicaciones académicas rigurosas, con ecuaciones, con diagramas, con referencias a cientos de estudios científicos. Algunos científicos lo leyeron y quedaron fascinados. Otros lo atacaron con ferocidad. Pero hubo un grupo que reaccionó diferente. Un grupo que no atacó públicamente. Que se mantuvo en silencio. Que simplemente observaba y tomaba notas. En 1992, Jacobo empezó a recibir llamadas extrañas. Llamadas a medianoche sin nadie al otro lado. Llamadas donde solo se escuchaba respiración y luego colgaban. Su esposa Teresa lo notó primero. Le dijo que sentía que lo seguían cuando salían de la casa. Carros que aparecían detrás de ellos demasiadas veces para hacer coincidencia. Jacobo le dijo que no se preocupara. Que probablemente era paranoia. Pero él también lo había notado. En su laboratorio de la UNAM empezaron a pasar cosas raras. Archivos que desaparecían. Experimentos que se interrumpían sin explicación. Equipos que dejaban de funcionar justo antes de mediciones importantes. Uno de sus asistentes renunció de la nada. No dio explicaciones. Solo dijo que no podía seguir trabajando ahí. Años después, en una entrevista anónima, ese asistente dijo que había recibido amenazas. Que le habían advertido que dejara de trabajar con Greenberg. Que si no lo hacía, algo malo le pasaría a su familia. En 1993, Jacobo estaba trabajando en su proyecto más ambicioso. Quería demostrar que la teoría sintérgica no solo explicaba la conciencia, sino que podía predecir fenómenos que la física convencional no podía explicar. Estaba diseñando experimentos de visión remota, donde una persona podía describir con precisión un lugar que nunca había visto. Experimentos de precognición, donde sujetos reportaban sueños que se cumplían días después con detalles exactos. Experimentos de psicoquinesis, donde la intención mental podía afectar generadores de números aleatorios. Todo documentado. Todo con controles rigurosos. Todo mostrando resultados estadísticamente significativos. Pero nunca publicó esos resultados. Los últimos experimentos de Jacobo quedaron en libretas que desaparecieron. En noviembre de 1994, Jacobo le dijo a Teresa que estaba a punto de publicar algo importante. Algo que cambiaría todo. No le dio detalles. Solo le dijo que lo que había descubierto era más grande de lo que imaginaba. Que finalmente tenía la prueba definitiva de algo que llevaba años buscando. Teresa le preguntó, ¿prueba de qué? Y Jacobo respondió algo que ella nunca olvidó. Dijo, de que no estamos solos en esto. De que la conciencia humana es parte de algo mucho más grande. Y de que hay fuerzas que no quieren que lo sepamos. Teresa sintió un escalofrío cuando escuchó esas palabras. Le preguntó si estaba en peligro. Jacobo sonrió y le dijo que no se preocupara. Pero Teresa vio miedo en sus ojos. 3 semanas después, desapareció. Aquí viene lo cuarto que te prometí, las últimas 72 horas. El 9 de diciembre de 1994, Jacobo dio su última clase en la UNAM. Sus alumnos recuerdan que estaba nervioso. Más serio que de costumbre. Uno de ellos le preguntó si estaba bien y Jacobo respondió, estoy cansado. Necesito descansar. Cuando terminó la clase,
Un alumno se acercó para hacerle una pregunta sobre un experimento. Jacobo lo miró fijamente y le dijo algo extraño: si algo me pasa, busca las libretas rojas. Ahí está todo. No dejes que se pierdan. El alumno no entendió. ¿Qué libretas rojas? ¿Por qué le iba a pasar algo? Pero Jacobo ya se había ido. El 10 de diciembre fue a su laboratorio temprano. Llegó antes que nadie. Cuando su asistente llegó a las 9 de la mañana, Jacobo ya estaba ahí, revisando papeles, organizando archivos. Le dijo que iba a tomarse unos días libres. ¿Qué necesitaba pensar? El asistente le preguntó sobre el experimento que tenían programado para la siguiente semana. Jacobo dijo: cancélalo. Ya no va a ser necesario. El asistente notó que Jacobo metió varios documentos en su maletín. Papeles que nunca habían salido del laboratorio. Notas de experimentos. Gráficas. Libretas. Todo lo guardó en el maletín de piel café que siempre llevaba. Ese maletín nunca apareció. El 11 de diciembre, domingo, Jacobo pasó todo el día en su casa con Teresa. Vieron televisión, comieron juntos, hablaron de cosas cotidianas. Pero Teresa notó que estaba distante, pensativo. Le preguntó varias veces qué le pasaba. Jacobo solo decía: nada, amor. Todo está bien. Pero no estaba bien. Esa noche, Teresa lo encontró en su estudio escribiendo en una libreta. Una libreta con pasta roja. Le preguntó qué escribía. Jacobo cerró la libreta rápido y dijo: nada importante. Solo notas. Teresa insistió. Jacobo la miró con una ternura extraña, como si la estuviera viendo por última vez, y le dijo: si algo me pasa, busca estas libretas. Guárdalas. No las entregues a nadie de la universidad. A nadie del gobierno. A nadie. Son tuyas. Teresa sintió que algo no estaba bien. Quiso preguntarle más, pero Jacobo cambió el tema. Esa fue su última conversación profunda. El 12 de diciembre, lunes, Jacobo se levantó temprano como siempre. Desayunó con Teresa. Café y pan tostado. Le dio un beso en la frente y le dijo: te amo. Siempre lo recuerda. Teresa pensó que era extraño. Jacobo no era de decir cosas así. Pero le devolvió el beso y le dijo que también lo amaba. Jacobo salió de su casa en la colonia del Valle alrededor de las 8:30 de la mañana. Subió a su Volkswagen sedán blanco. Manejó hacia el sur de la ciudad. Y nunca regresó. Teresa esperó toda la tarde. A las 6 empezó a preocuparse. Jacobo siempre avisaba si se iba a retrasar. A las 8 llamó a la UNAM. Nadie lo había visto. A las 10 llamó a amigos, a colegas, a familiares. Nadie sabía nada. A las 11 de la noche llamó a la policía. Reportó a su esposo como desaparecido. Le dijeron que tenía que esperar 48 horas. Que probablemente había tenido un problema con el carro. Que no se preocupara. Teresa no durmió esa noche. Al día siguiente, 13 de diciembre, fue a la policía a primera hora. Presentó la denuncia formal. Les dio fotos de Jacobo. Les dio la descripción del carro. Les dijo que su esposo nunca haría algo así. Que algo malo había pasado. Los policías tomaron la denuncia. Prometieron investigar. Pero Teresa sintió que no le creían. Que pensaban que Jacobo se había ido con otra mujer. Que era un problema matrimonial. Los días pasaron. Jacobo no aparecía. Su carro no aparecía. No había rastro de nada. Teresa contrató investigadores privados. Pegó fotos de Jacobo en postes por toda la ciudad. Habló con periodistas. Rogó por ayuda en televisión. La policía dijo que estaban investigando, pero nunca dieron resultados. Nunca encontraron nada. Nunca explicaron qué estaban haciendo realmente. Un mes después de la desaparición, en enero de 1995, alguien anónimo llamó a Teresa. Una voz de hombre, distorsionada, que le dijo: deje de buscar. Olvídese de él. Es mejor para usted. Teresa grabó la llamada. Se la llevó a la policía. Les dijo que alguien sabía algo. La policía tomó la cinta. Nunca la investigaron. Nunca hubo seguimiento. La familia de Jacobo empezó a recibir presiones extrañas.
Un hermano de Jacobo fue visitado por hombres que se identificaron como agentes del gobierno sin decir de qué dependencia. Le preguntaron sobre las investigaciones de Jacobo, sobre sus libretas, sobre sus contactos, sobre sus últimos experimentos. Le advirtieron que era mejor no hacer ruido, que si querían volver a ver a Jacobo vivo, tenían que cooperar. Pero nunca dijeron cómo cooperar. Nunca hicieron ninguna demanda. Solo amenazaban. Y mientras tanto, algo más estaba pasando. La oficina de Jacobo en la UNAM fue vaciada. Alguien entró y se llevó archivos, libretas, discos duros de computadoras. La universidad dijo que fue un robo común. Pero solo se llevaron cosas de Jacobo. Nada más. No tocaron equipos caros. No tocaron otros laboratorios. Solo el de Jacobo. Sus últimas investigaciones desaparecieron. Los experimentos que estaba a punto de publicar. Las pruebas definitivas que le había mencionado a Teresa. Todo se esfumó. En marzo de 1995, 3 meses después de la desaparición, apareció una teoría en los medios. La esposa. Teresa fue señalada como sospechosa. Los periódicos amarillistas publicaron historias inventadas sobre problemas matrimoniales, sobre infidelidades, sobre que Teresa lo había matado y escondido el cuerpo. No había ninguna evidencia. Cero. Pero los medios la crucificaron. La policía la interrogó múltiples veces. Le hicieron pruebas de polígrafo. Revisaron su casa de arriba a abajo. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Teresa era inocente y todo el mundo lo sabía. Pero la narrativa estaba sembrada. Y mientras los medios se enfocaban en Teresa, la verdadera investigación se detenía. Nadie buscaba a Jacobo realmente. Nadie investigaba las amenazas. Nadie seguía las pistas reales. Era como si alguien quisiera que el caso se enfriara. Que se olvidara. Que desapareciera igual que Jacobo. Teresa luchó durante años. Nunca se rindió. Nunca aceptó que Jacobo simplemente se había ido. Sabía que algo le habían hecho. Sabía que alguien lo había silenciado. En 2004, 10 años después de la desaparición, Teresa murió. Cáncer. Murió sin saber qué le pasó a su esposo. Sin respuestas. Sin justicia. Sin paz. Y con su muerte, el caso de Jacobo Greenberg se cerró oficialmente. La familia dejó de presionar. Los medios dejaron de hablar del tema. La UNAM archivó sus investigaciones en sótanos donde nadie las volvió a ver. Y el neurocientífico más brillante de México se convirtió en una nota al pie. En un misterio sin resolver. En una historia que se cuenta a medias en internet. Pero hay personas que nunca dejaron de investigar. Periodistas independientes. Documentalistas. Exalumnos de Jacobo que ahora son científicos y que quieren limpiar su nombre. Y lo que han descubierto en los últimos años es profundamente perturbador. Primero, hay expedientes clasificados sobre Jacobo en archivos del gobierno mexicano. En 2018, un periodista intentó acceder a esos archivos usando la ley de transparencia. Le negaron el acceso. La razón oficial, seguridad nacional. ¿Por qué un neurocientífico desaparecido es tema de seguridad nacional? ¿Qué hay en esos expedientes que no pueden revelar 30 años después? Segundo, varios de los colegas de Jacobo que trabajaban en proyectos similares también tuvieron accidentes o desaparecieron en los años siguientes. Un investigador argentino que estudiaba telepatía murió en un extraño accidente de carro en 1997. Un físico brasileño que trabajaba en teorías de campos de conciencia se suicidó en 1999, aunque su familia insiste que no tenía depresión. Un neurocientífico español que replicaba los experimentos de Jacobo recibió amenazas y abandonó su investigación en el año 2000. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Y tercero, lo más perturbador de todo. Hay testimonios de personas que aseguran que vieron a Jacobo después del 12 de diciembre de 1994. Un taxista dijo que lo recogió en el aeropuerto de la Ciudad de México en enero de 1995. Que iba nervioso, asustado. Que le pidió ir a una dirección en Polanco y luego cambió de opinión a mitad del camino. Que bajó la ventana constantemente mirando hacia atrás. Que pagó y se bajó corriendo sin esperar cambio. Una mesera en Cuernavaca dijo que lo atendió en marzo de 1995.
que estaba con dos hombres que no parecían amigos, que Jacobo tenía moretones en el rostro, que pidió un café pero no lo tocó, que la miró con ojos suplicantes, como pidiendo ayuda, pero no dijo nada. Un empleado de un hotel en Guadalajara reportó que un hombre idéntico a Jacobo se registró bajo nombre falso en abril de 1995. Que estaba demacrado, flaco, enfermo. Que se quedó 2 noches y desapareció sin pagar. Ninguno de estos testimonios pudo ser verificado completamente, pero tampoco fueron desmentidos. Las descripciones coincidían. Las fechas tenían sentido. Los lugares formaban un patrón, como si alguien lo estuviera moviendo de ciudad en ciudad. ¿Y si Jacobo no murió el 12 de diciembre? ¿Y si lo secuestraron? ¿Y si estuvo vivo durante semanas, quizá meses después? ¿Quién lo tuvo? ¿Qué querían de él? ¿Qué le hicieron durante ese tiempo? Estas preguntas llevan 3 décadas sin respuesta, pero nos obligan a enfrentar las teorías sobre qué realmente pasó con Jacobo Greenberg. Durante años han circulado 3 teorías principales, cada una con sus defensores, cada una con evidencia que apunta en direcciones diferentes. La primera teoría, la que manejaron algunos medios, dice que Jacobo planeó su desaparición, que se fue voluntariamente, que quiso empezar una nueva vida en otro país, que está vivo en algún lugar de Sudamérica o Europa, viviendo con otra identidad. Esta teoría tiene un problema enorme. Jacobo era un hombre profundamente ético, dedicado a su trabajo, enamorado de Teresa, comprometido con sus alumnos. No hay absolutamente nada en su personalidad o historia que sugiera que abandonaría todo así. Además, nunca sacó dinero de sus cuentas bancarias. Nunca usó su pasaporte después del 12 de diciembre. Nunca dio señales de vida a nadie, ni siquiera a su familia más cercana. Si planeaba desaparecer, lo hizo de la forma más incompetente posible. Esta teoría no tiene sentido y la mayoría de los investigadores serios la descartan por completo. La segunda teoría dice que fue asesinado por Teresa, su esposa. Esta teoría fue la favorita de los medios amarillistas en 1995. Los titulares vendían. El morbo funcionaba, pero no tiene ningún sustento real. No hay cuerpo. No hay evidencia física. No hay motivo convincente. Teresa y Jacobo tenían un matrimonio estable según todos los testimonios. No había problemas económicos graves. No había infidelidades comprobadas. Teresa pasó todas las pruebas de polígrafo que le aplicaron. Esta teoría solo sirvió para distraer y desviar la atención de lo que realmente pasó. La tercera teoría, la que más evidencia circunstancial tiene, dice que fue secuestrado y asesinado por fuerzas que no querían que publicara sus descubrimientos. Las amenazas que recibió meses antes. Las llamadas extrañas. Los seguimientos. El robo selectivo de su oficina. Los expedientes clasificados. Los testimonios de haberlo visto después, con apariencia de secuestrado. Todo apunta a que alguien no quería que Jacobo revelara lo que había descubierto. ¿Quién? Hay 3 posibilidades principales. 1. Agencias de inteligencia. La CIA, el Mossad o agencias mexicanas tienen historial documentado de interés en investigaciones sobre control mental y conciencia. En los años 50 y 60, la CIA financió proyectos secretos como MKUltra, experimentos sobre control mental usando drogas, hipnosis y tortura psicológica. Si Jacobo había descubierto formas científicas de acceder o manipular la conciencia humana, eso tendría aplicaciones militares enormes. Control mental. Guerra psicológica. Interrogatorios sin tortura visible. Y también tendría implicaciones peligrosas para el control social. Si la gente descubre que puede acceder a información sin límites físicos, que puede influir en la realidad, el sistema de control se derrumba. 2. Corporaciones farmacéuticas. Si Jacobo estaba demostrando que los chamanes podían curar enfermedades sin medicamentos, solo con estados alterados de conciencia, eso amenazaba un negocio de billones de dólares. La industria farmacéutica no quiere que la gente sepa que puede sanarse sin pastillas. Jacobo estaba documentando exactamente eso. Y tenía las pruebas. 3. Grupos que guardan conocimientos ancestrales como secretos de poder. Organizaciones esotéricas que no quieren que esa información se democratice. Jacobo estaba revelando secretos milenarios con lenguaje científico.
Estaba haciendo accesible lo que antes solo sabían los iniciados. Nunca sabremos con certeza qué le pasó a Jacobo Greenberg. 30 años después, el misterio sigue sin resolverse. No hay cuerpo. No hay confesiones. No hay justicia. Pero hay un legado. Jacobo escribió más de 50 libros. Publicó docenas de artículos. Formó generaciones de investigadores. Abrió puertas que la ciencia tenía cerradas. Y aunque intentaron borrar su trabajo, aunque desaparecieron sus últimas investigaciones, sus ideas siguen vivas. Hay científicos en todo el mundo que continúan su trabajo, que estudian la conciencia desde perspectivas que Jacobo abrió. La teoría sintérgica sigue siendo estudiada. Los experimentos de sincronización cerebral se replican. Hoy, en algún archivo clasificado, están las respuestas. Algún día se abrirán. Pero hasta entonces, Jacobo sigue desaparecido. Y su pregunta sigue resonando: ¿qué es la conciencia? ¿Somos parte de algo más grande? Jacobo murió buscando la respuesta. Y quizá, por eso mismo, lo mataron.